Explicaremos en esta oportunidad el predimensionamiento de elementos estructurales para un sistema estructural aporticado, es decir, calcularemos el espesor que tendrá la losa aligerada, el peralte y ancho de las vigas tanto principales como de amarre y la sección transversal de las columnas tanto centrales, excéntricas y esquineras. Bien, sabemos que predimensionar es el cálculo previo a las dimensiones oficiales de los elementos estructurales y que se perfeccionan o se verifican con el diseño de cada uno de ellos. Explicaremos a partir de un plano ya estructurado que consiste en haber colocado las columnas mediante las cuales se obtienen los ejes tanto verticales como horizontales y por ende las longitudes de eje a eje que nos van a permitir definir el sentido del aligerado. Una vez que se tiene ya identificadas las columnas, se tienen que enlazar todas mediante vigas y con el sentido de la losa previamente definido, se tendrá que definir cuáles serán las vigas principales y cuáles vendrán a ser las vigas de amarre. En este caso, el sentido de la losa, como lo podemos ver, es horizontal, es decir, se techa siempre en la menor luz. Y como se sabe, en un sistema estructural aporticado o a base de pórticos, la transferencia de las cargas es de la losa aligerada a las vigas principales, que en este caso están en sentido vertical, y de las vigas principales a las columnas y de las columnas a la cimentación. Esa vendría a ser la transferencia de las cargas. Entonces, en nuestro plano ya tenemos identificados todos los elementos estructurales. Vayamos a lo que es el predimensionamiento. En una primera instancia, veamos algunos datos que serán necesarios saber al momento del cálculo previo de las dimensiones. Tenemos aquí como datos la sobrecarga de la edificación, que dependerá del uso que tendrá. En este caso, esta edificación será para hoteles y que según la tabla número 1 de la norma E020 de cargas del Reglamento Nacional de Edificaciones, le corresponde una sobrecarga de 400 kilogramos sobre metro cuadrado. Asimismo, la categoría de la edificación, que también depende de su uso, en este caso, hoteles está ubicado en la categoría C, edificaciones comunes, según la tabla número 5 de la norma E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en la que tenemos también el peso, según categoría, de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Para este caso, también tenemos lo que es el F'C o la resistencia a la compresión del concreto de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el número de pisos, en este caso 6 pisos. Bien, para el predimensionamiento de la losa aligerada tenemos dos criterios. El primer criterio depende de la sobrecarga que tendrá la edificación, en la que el espesor viene a ser igual a la longitud de la luz, en la que va a ser techada la losa aligerada, entre un denominador que va a depender básicamente de la sobrecarga que tendrá la edificación. En este caso, como vimos en datos, esta edificación será para hoteles que tiene una sobrecarga de 400 kilogramos sobre metro cuadrado. Por lo tanto, el espesor será igual a L entre 21, según la tabla que lo podemos ver aquí, sobrecarga de 400, L entre 21. Ahora, identifiquemos cuál vendrá a ser la luz o la longitud de la luz que vamos a considerar para la losa aligerada. Como el sentido es horizontal, es decir, se va a techar en sentido horizontal, las viguetas van a estar en sentido horizontal y como podemos ver aquí tenemos dos luces. De estas dos luces que tenemos, elegimos obviamente la mayor, que en este caso viene a ser de 5 metros. Por lo tanto, como longitud sería 5 metros. Y tenemos un espesor real de 0.24 metros. Redondeamos hacia arriba, sería 0.25 metros, según este primer criterio de espesor que tendrá la losa aligerada. Y el segundo criterio es un criterio más estándar,
en la que el espesor se obtiene directamente dividiendo la longitud de la luz, que será la misma de 5 metros, entre 25. Aquí este denominador no depende de ninguna condición. Y pues el resultado de la división de 5 metros entre 25 es igual a 0.20 metros. Entonces, de estos dos valores calculados, elegiremos pues como espesor de la losa aligerada 0,25 metros, ya que este primer criterio es un criterio más real, digamos, ya que depende de la sobrecarga que tendrá la edificación. Por lo tanto, nos quedamos con espesor de la losa aligerada de 0,25 metros. Muy bien, seguidamente realizaremos el predimensionamiento para vigas principales. Aquí también existen dos criterios. El primer criterio depende de la sobrecarga. En este caso, nuestra edificación sabemos que tiene una sobrecarga de 400 kilogramos sobre metro cuadrado. Y con esta sobrecarga seleccionada vamos a obtener un alfa que vendrá a ser el denominador mediante el cual se obtendrá el peralte de la viga principal. Y como podemos ver aquí en la tabla, según la sobrecarga que se tenga, pues se va a tener un alfa determinado. En este caso, la sobrecarga de 400 estaría entre 350 y 600, por lo tanto le corresponde un alfa de 10. Entonces el peralte será igual a L, que viene a ser la longitud de la luz de la viga principal, entre el alfa ya definido, que en este caso es de 10. Ahora entonces definamos cuál vendría a ser la longitud de la viga principal. Según el aligerado definido, pues las vigas principales vendrían a ser las que están aquí en sentido vertical. Entonces veamos qué longitudes de eje a eje tenemos. En este caso tenemos todas de 5 metros. Si alguna de ellas pues fuese mayor, se considera la mayor siempre. En este caso 5 metros, entonces no más. Y al dividir 5 entre 10 tenemos pues un peralte de 0.50 metros. Un resultado exacto que no necesita redondeo. Muy bien, y el segundo criterio es un criterio estándar en la que el peralte H se calcula con dos divisiones. Una L entre 12 y otra L entre 10. Muy bien, la longitud ya lo definimos, es de 5 metros. Y al dividir 5 entre 12 tenemos un peralte de 0.42 metros, redondeando hacia arriba sería 0.45 metros. Y 5 entre 10 pues sería a 0.50 metros, un resultado exacto. Por lo tanto, como podemos ver, de 3 cálculos realizados tenemos 2 de 0.50 y 1 de 0.45. Por lo tanto, nos quedamos como peralte para viga principal de 0.50 metros. Ahora calculemos la base que tendrá la viga principal. La base va desde 0.30H hasta 0.50H. Y como base mínima pues se considera 0.25 metros. Es decir, si por un caso se obtiene un ancho menor a 0.25 metros, pues se tendrá que considerar el mínimo 0.25 metros. Muy bien, al multiplicar entonces 0.30 por H, por el H ya definido de 0.50 metros, tenemos un ancho de 0.15 metros. Entonces aquí en este caso se considerará el mínimo de 0.25 metros. Y al multiplicar 0.50 por H, es decir, por 0.50 también, se tiene un ancho de 0.25 metros, es decir, el ancho mínimo. Entonces, de estos dos anchos calculados, pues se tendrá que elegir un ancho para la viga principal, ya sea de los calculados o en base a eso pues se puede considerar otro valor, ¿no? Es decir, estos datos calculados pues sirven como referencia. Entonces aquí vamos a considerar un ancho de 0.30 metros, ya que el peralte de la viga principal también es un peralte considerable. Muy bien, por lo tanto entonces nuestras vigas principales quedarán de 0.30 por 0.50 metros. Muy bien, seguidamente vamos a predimensionar lo que vienen a ser las vigas de amarre. ¿Cuáles vienen a ser las vigas de amarre? Pues las vigas que en este caso están en sentido horizontal, es decir, están de forma paralela al sentido del aligerado o a las viguetas de la losa. Muy bien, y para el predimensionamiento de vigas de amarre pues se tiene, digamos, un solo criterio.
o se calcula mediante una sola forma que viene a ser H, que es el peralte, igual a L, que es la longitud de la viga de amarre, entre 14. Entonces definamos cuál viene a ser la longitud de la luz que tendrá la viga de amarre. Como podemos ver, aquí tenemos dos longitudes, 4.50 metros y 5 metros. Elegimos la mayor, obviamente. Entonces 5 metros, y al dividir pues 5 entre 14 se tiene un peralte de 0.36 metros, redondeando hacia arriba sería de 0.40 metros. Entonces nos quedamos con 0.40 metros para el peralte de la viga de amarre. Consideramos 0.40 metros entonces. Y el ancho pues se considera de acuerdo al ancho de la viga principal, y en este caso también lo vamos a considerar de 0.30 metros como ancho para las vigas de amarre. Por lo tanto, las vigas de amarre serán de 0.30 por 0.40 metros. Muy bien, finalmente vamos a predimensionar lo que son las columnas. Sabemos que en columnas vamos a tener columnas esquineras, vamos a tener columnas excéntricas y vamos a tener columnas centrales. Vamos a predimensionar los tres tipos de columnas que existen en toda edificación, ¿no? No es posible predimensionar un solo tipo de columna y eso pues generalizarlo a todo, ya que los diferentes tipos de columna pues tienen diferentes cargas, ¿no? Entonces, dependiendo de la carga que tengan, pues su dimensión será mayor o menor. Muy bien, y aquí también existen dos criterios para predimensionar columnas. El primer criterio depende básicamente de la categoría de la edificación y del tipo de columna que se esté predimensionando. Este criterio es el criterio más utilizado, un criterio mucho más razonable, con el cual se obtienen valores óptimos, podríamos decir. Y el segundo criterio depende únicamente del tipo de columna que se esté predimensionando. Este criterio es un criterio mucho más exagerado, es decir, se obtienen valores mucho más grandes con respecto al primer criterio. Muy bien, veamos entonces. Vamos a empezar el predimensionamiento de columnas esquineras. Y como podemos ver aquí, el área de la columna es igual a peso de servicio entre 0.35 por F'C. Este factor de 0.35 depende del tipo de columna. Si aquí seleccionamos columna central, el factor es 0.45. Si es columna excéntrica, el factor es 0.35. Y si es columna esquinera, el factor también es 0.35. Seguidamente definimos la categoría de la edificación, que como sabemos, la edificación que estamos predimensionando corresponde a edificaciones comunes, por lo tanto, categoría C. Y dependiendo de la categoría, pues se tiene aquí el peso que le corresponde, de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado en este caso. El área viene a ser el área tributaria, es decir, toda el área de losa que va a cargar esta columna esquinera que estamos predimensionando. Veamos entonces. Tenemos aquí la malla, digamos, o simplemente los ejes de la edificación con sus respectivas áreas tributarias para cada una de las columnas. Estamos predimensionando columnas esquineras, por lo tanto, tenemos aquí un área tributaria de 5.63 metros cuadrados. ¿Cómo se delimita esta área tributaria? Pues sería la mitad de esta losa aligerada en esta dirección y la mitad de esta losa aligerada también en esta otra dirección, ¿no? Y esto vendría a ser el área tributaria que le corresponde o que va a cargar esta columna esquinera. Veamos a ver cuál es el área de la otra columna esquinera. Es de 6.25, es mayor, ¿no? Veamos entonces a ver las otras áreas tributarias de 6.25 también y esta de 5.63. Por lo tanto, aquí consideramos el área de 6.25. 6.25 metros cuadrados. Entonces, el número de pisos, como lo vimos en datos, es de 6 pisos. El F'C es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y empleando la fórmula, tenemos aquí una área de columna, es decir, todo el área que va a tener la sección transversal de la columna de 510 centímetros cuadrados. Cabe indicar aquí que el peso de servicio viene a ser la multiplicación de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado por el área tributaria de 6.25 metros cuadrados y por el número de pisos.
ese viene a ser el peso de servicio. Ahora tenemos que definir pues las dimensiones de la columna, ¿no? Es decir, su dimensión menor y su dimensión mayor, P y B respectivamente. Se puede considerar la columna cuadrada, se puede considerar de forma rectangular o de forma circular, dependiendo, ¿no? En este caso vamos a considerar como columnas esquineras de forma cuadrada, ¿no? Veamos entonces con qué dimensiones cumplen. A ver, si consideramos de 30 centímetros por 30 centímetros, tenemos 900 centímetros cuadrados, mucho mayor a 510, ¿no? Incluso se puede considerar menos, a ver, de 25 por 25 incluso. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta ya cuál fue el ancho de las vigas que hemos predimensionado, ¿no? Y como hemos visto, pues hemos considerado ancho para la viga principal y de amarre de 0.30 metros. Entonces la columna también aquí tendrá que ser una dimensión al menos de 0.30 metros, ¿no? De 30 centímetros. Caso contrario, pues la viga estaría saliendo un poco. Muy bien, entonces consideramos las columnas esquineras de 30 por 30. Muy bien, ahora veamos cuál es el área de la columna que obtenemos con el segundo criterio. Seleccionamos aquí columna esquinera y dependiendo pues al tipo de columna se van a obtener los valores de lambda y n según la tabla presente aquí. Entonces el área de columna pues va a ser igual a lambda por PG, que viene a ser el peso por gravedad, entre n por el F'C. Entonces para columna esquinera le corresponde un lambda de 1.5 según la tabla y un n de 0.20. Definamos ahora el peso por gravedad. ¿Cuál es el peso por gravedad? Pues va a ser el peso de servicio, es decir, la multiplicación de 1000 por el área tributaria de 6.25 metros cuadrados por el número de pisos. El F'C es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y tenemos aquí un área de 1339 centímetros cuadrados. Como podemos ver, pues más de la mitad del área que se obtiene con el primer criterio. Entonces, este segundo criterio pues es, digamos, un criterio que nos sirve para tener referencia, ¿no? Y se pueden tomar valores entre el primer criterio y el segundo criterio. Entonces, aquí también nos quedamos con dimensiones de 30 por 30 según el primer criterio, ¿no? Para las columnas esquineras. Porque si queremos pues ver aquí que cumpla, sería, a ver, de 35 por 35, no cumple, sería de 40 por 40, ¿no? O de 35 por 40 puede cumplir también. Pero nos quedamos con dimensiones para la columna esquinera de 30 por 30 centímetros. Es decir, no, aquí en el primer criterio también puede cumplir con 25 por 25, aquí en el segundo criterio cumple de 35 por 40. Entonces, entre esos dos rangos podemos elegir, ¿no? Y nos quedamos con 30 por 30 centímetros. Muy bien, ahora vamos a realizar el predimensionamiento para las columnas excéntricas y finalmente para las columnas centrales. Veamos entonces el primer criterio. La categoría viene a ser la misma, categoría C. El tipo de columna, elegimos aquí columna excéntrica, que también tiene el mismo factor aquí de 0.35. P, que viene a ser lo mismo, de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. El número de pisos también el mismo, el F'C también el mismo. Lo que va a cambiar aquí vendría a ser el área tributaria. Veamos entonces en el plano y las columnas pues excéntricas vendrán a ser las que van a tener aquí el área que está identificada de color rojo, 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 aquí azul, azul y verde. Por ejemplo, esta área de aquí que es de 11.88 metros cuadrados. Veamos otra área tributaria para otra columna excéntrica y de todas ellas pues elegimos la mayor. Aquí es 12.5 mayor. La de aquí también 12.5. Las de este lado tienen un área tributaria de 11.25. La de aquí tiene 11.88, ¿no? Entonces nos quedamos como área tributaria de 12.5 para las columnas excéntricas. Es decir, estas áreas tributarias pues se delimitan de la siguiente manera. Por ejemplo, para la columna que se encuentra en el eje C y eje 2, el área tributaria pues vendrá a ser la mitad de esta dimensión entre el eje 2 y 3, la mitad de la dimensión entre el eje 1 y 2 y la mitad de la dimensión entre el eje B y C. Y de esa manera se delimita el área tributaria que va a tener una determinada columna. Entonces tenemos aquí como área tributaria de 12.5 y tenemos un área
para la columna excéntrica de 1020 centímetros cuadrados. Entonces ahora toca definir sus dimensiones. Vamos a considerar en este caso una columna rectangular, ¿no? Entonces vamos a dejar como dimensión menor T de 30 centímetros y la dimensión que vamos a aumentar hasta que cumple el área va a ser la dimensión mayor, B. A ver, veamos si cumple con 40 centímetros. Si cumple ya, entonces nos podemos quedar de 30 por 40. Veamos a ver si cumple con 35 centímetros. Si cumple, lo dejamos ahí por el momento. Veamos a ver el segundo criterio. Y en base a eso pues elegimos un valor que se encuentre entre ese rango. Criterio 2, seleccionamos aquí columna excéntrica y tenemos pues un lambda de 1.25 y un n de 0.25 para el caso de columnas excéntricas según la tabla, o columnas perimetrales también conocidas. Muy bien, definimos entonces el peso por gravedad, que va a ser pues igual que la anterior, la multiplicación de P por el área tributaria por el número de pisos. Y tenemos pues un peso por gravedad de 75.000 kilogramos y un área para la columna de 1.786 centímetros cuadrados, es decir, mucho mayor, ¿no?, a lo que se obtuvo en el primer criterio. Entonces aquí, a ver, veamos con cuánto cumple. Si suponiendo consideramos T también de 30, aumentamos el B, 45, no cumple, 50, tampoco, 55, tampoco, a ver, 60, sí cumple, ¿no? Entonces quedaría según este segundo criterio de 30 por 60. O podemos seguir aumentando T y disminuir B, ¿no? De modo que se obtenga pues una columna mucho más uniforme. Muy bien, entonces en base a estos dos cálculos vamos a tomar mucho más referencia al primer criterio, ya que es un criterio mucho más razonable, y nos vamos a quedar con un T, con una dimensión menor de la columna de 30 centímetros y B de 45. Cabe mencionar que también cumple con 40, ¿no? Pero vamos a considerar 45. Es decir, como podemos ver, estamos considerando también valores más o menos entre el rango del primer y segundo criterio, ¿no? Entonces nos quedamos con dimensiones para la columna excéntrica de 30 por 45 centímetros. Muy bien, finalmente veamos el predimensionamiento para las columnas centrales. La categoría es la misma, categoría C. Aquí vendría a ser columna central y ya cambia el factor a 0.45. Muy bien. P es lo mismo, el número de pisos también es el mismo, de 6 pisos, el F'C también el mismo. Definamos aquí cuánto le corresponde de área tributaria para las columnas centrales. Y tenemos aquí dos tipos de áreas tributarias, ¿no? A ver, veamos, esta área tributaria es de 23.75 metros cuadrados y esta otra área también de 23.75 metros cuadrados. ¿Cómo se ha delimitado esta área tributaria para las columnas centrales? Pues sería la mitad de esta dimensión entre el eje A y B, la mitad de la dimensión entre el eje B y C y la mitad pues de las dimensiones entre el eje 1 y 2 y el eje 2 y 3 para esta columna. Y para la otra columna pues será la mitad entre el eje 2 y 3 y la mitad entre el eje 3 y 4. Muy bien, entonces tenemos como área tributaria 23.75 metros cuadrados y tenemos un área para las columnas centrales de 1.508 centímetros cuadrados. Vamos a considerar estas columnas también rectangulares, lo dejamos con 30 centímetros y veamos aquí a ver si cumple con 50, no cumple, con 55, si cumple, ¿no? Lo dejamos ahí por el momento, veamos el criterio 2. Elegimos aquí columna central y lo que cambia pues son los valores de lambda y n, correspondiendo para este caso lambda de 1.10 y n de 0.30 según la tabla presente aquí. Muy bien, y tenemos pues que definir o que calcular ahora el peso por gravedad, que sería la multiplicación de 1000 por el área tributaria y por el número de pisos. Y tenemos un área para la columna de 2.488 centímetros cuadrados, mucho mayor, ¿no?, al criterio anterior. Entonces aquí vamos a dejar también T de 30 centímetros y veamos B con qué valor cumple. A ver, con 65 no cumple, 70 tampoco, 75 tampoco, 80 tampoco cumple, con 85 recién cumple, ¿no? Entonces, en base a estos dos criterios,
consideremos pues valores razonables, ¿no? Siempre tomando en cuenta, como les repito, el criterio 1, ya que es el criterio mucho más utilizado y mucho más razonable. Dejamos T de 30 centímetros y consideramos B de 65 centímetros, que también cumple, ¿no? ¿Por qué estamos considerando T de 30 centímetros en todos los casos? Pues debido a que las vigas que hemos predimensionado pues tienen un ancho de 30 centímetros, ¿no? Entonces de esa manera podemos considerar a las columnas como se encuentran especificadas acá en el plano. Las columnas 1 vendrían a ser las columnas esquineras de 30 por 30, que serían pues de la misma dimensión del ancho de las vigas, tanto de amarre como principales. Entonces no tendríamos aquí la columna que sale o que es menor a estas dimensiones, ¿no? Las columnas 2 vienen a ser las columnas excéntricas, que lo consideramos de 30 centímetros, también para que sea la misma dimensión que el ancho de la viga principal, y la dimensión mayor de las columnas excéntricas de 0.45. Entonces, como podemos ver aquí, tampoco vemos que la columna sale, ¿no?, mucho más acá de las vigas. Y las columnas centrales pues lo hemos considerado de 30 centímetros por 65 centímetros, con el propósito de que no tengamos, por ejemplo, una columna de esta manera, ¿no? Quizás una columna mucho más cuadrada y tendríamos aquí espacios libres. Entonces, con ese propósito pues hemos considerado las columnas con una dimensión de 30 centímetros y la otra dimensión en base a los criterios calculados, ¿no? Y que cumplan pues con el área respectiva. Muy bien, finalmente pues entonces tendríamos nuestro plano de la siguiente manera, cuyo espesor de la losa pues se consideró en base a los cálculos de 0.25 metros. Eso quiere decir que se utilizará pues ladrillos con una altura de 0.20 metros más 5 centímetros de concreto, que es lo adecuado. Las vigas principales serían las que están aquí en sentido vertical, que serían de 0.30 por 0.50, las vigas de amarre que están en sentido horizontal de 0.30 por 0.40 y las columnas que tenemos en este caso 3 tipos de columnas, ¿no? Columnas esquineras, excéntricas y centrales con sus dimensiones que ya les mencioné anteriormente. Muy bien, eso sería todo entonces con respecto al predimensionamiento de elementos estructurales para un sistema aporticado. Espero que haya quedado claro este tipo de cálculos. No olviden de suscribirse a mi canal de LICMAT 20 y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de la publicación de videos. Muchas gracias.